Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 12, el tiempo del fin. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos pedirte que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que nos acompañes para poder tener el entendimiento suficiente y poder entender las profecías de Daniel. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a tener la sabiduría necesaria y poder comprender el tiempo en que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos de salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones para nuestra espiritualidad, para nuestra fortaleza, para nuestro crecimiento en la fe. Gracias por todo en Jesús. Amén. Estamos llegando al final del estudio de este maravilloso libro de la Biblia. El profeta Daniel nos ha mostrado otra cara del cautiverio babilónico. Un joven príncipe de Israel, criado en el conocimiento de Dios, que es llevado cautivo. Cuando llega allí, toma su decisión de ser fiel a Dios y los principios que aprendió en casa. El Señor bendice esta fidelidad y el rey Nabucodonosor, al ver que él y sus amigos poseen una sabiduría especial, los hace parte de su corte real. Es a través del testimonio de Daniel y sus 3 amigos como el conocimiento de Dios llegó a la corte de Babilonia. Lo que parecía ser un momento triste para la familia de Israel, Dios lo convirtió en un medio para que Nabucodonosor, Darío, Ciro y Darío I el Grande conocieran al Dios verdadero. Cuando uno estudia las profecías de Daniel en el orden progresivo en que se nos ha dado, podemos entender que el plan de Dios se va desarrollando en la historia, que los hombres instigados por el enemigo de las almas han tratado de una u otra manera de impedir el desarrollo de la voluntad de Dios, pero finalmente los propósitos de Dios se cumplen. Los capítulos 10 al 12 de Daniel nos transportan desde la historia de los medos y los persas hasta el momento final, cuando el Señor interviene directamente en favor de su pueblo y los protege del último intento de Satanás por destruirlos. Es en los últimos capítulos de Daniel donde el término "el tiempo del fin" se convierte en algo relevante. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Ante las repetidas referencias al que el tiempo dado al poder representado por el cuerno pequeño y su actuar duraría tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, que representan 42 meses y que equivale a 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales. Y teniendo en cuenta que el Señor hace un juramento especial para determinar esta fecha, Daniel capítulo 12, versículo 7 dice: «Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán». Y en relación a este tiempo profético, comienza a hablar del tiempo del fin. Pues llegamos a la conclusión que el tiempo del fin comienza con el final de la profecía de los 1260 años que ocurre en el año 1798. Entonces, estamos viviendo el último tiempo de la historia de este mundo, el tiempo del fin. Está enmarcado con una cantidad de señales que anuncian que Cristo vendrá pronto a establecer su reino sobre la tierra. Entonces comencemos nuestro estudio de Daniel capítulo 12 con los versículos 1 al 3 y vamos a estudiarlo por frases. Así que vamos a ver varios elementos. Miremos. Primera frase: en aquel tiempo.
También podemos entender a este tiempo o en ese tiempo. Se refiere al tiempo de la desaparición del poder que se menciona al final del capítulo 11, versículos 44 y 45. En estos versículos se advierte que este poder, al escuchar noticias del oriente y del norte, se va a atemorizar y decide matar a muchos. Es el poder representado por la Babilonia espiritual, que según Apocalipsis hace una alianza con el protestantismo apóstata y con el espiritismo bajo el concepto de la inmortalidad del alma, y esta triple alianza, tanto como el objetivo de perseguir al pueblo de Dios que se mantiene fiel a los principios bíblicos. En segundo lugar, en ese momento, seguimos con Daniel 12:1, dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este gran príncipe no es otra cosa que Cristo el Señor. Cuando dice que se levanta para librar a su pueblo, con este gesto el Señor dice que pondrá fin al drama de los siglos. Una vez terminada su obra de intercesión, Cristo viene en rescate de su pueblo. Tercera frase: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente desde entonces. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tan grande que ninguna pluma puede describirla. El tiempo de angustia es para los impíos que sufren las consecuencias de las 7 postreras plagas, donde ya no hay más intercesión en el santuario celestial. Ahora atacan a los fieles hijos de Dios y el Señor interviene en su favor. Es tiempo de angustia también para los fieles hijos de Dios al ser perseguidos por aquellos que no entienden el camino de vida. Cuarta frase: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es una descripción de los acontecimientos de la 7ª plaga que podemos leer en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. En el momento en que las fuerzas del mal parecieran triunfar, el Señor interviene, los impíos se espantan y los hijos de Dios son liberados. El triunfo de ellos está asegurado. Quinta frase, volvamos a Daniel 12:1, y esta es la última frase del primer versículo: todos los que se hallen inscritos en el libro. Cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 7, versículo 10, dice que el juez del cielo se sentó y los libros fueron abiertos. Así que hay varios libros en la corte celestial. Uno de ellos es el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una vez aceptado el mensaje de salvación, cuando llegue el momento, el Señor verá a sus hijos que viven a la altura del mensaje que predican. Si alguno que tiene pecados que no ha querido abandonar y de los cuales no se ha arrepentido, su nombre será quitado del libro de la vida. Esa es la obra del juicio. Entonces se cierra la puerta de gracia y termina la intercesión. Cuando llegue la liberación, será para aquellos que han permanecido fieles al Señor, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En sexto lugar, ya pasamos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Aquí hay un acontecimiento que se desarrolla y que describe una resurrección especial que ocurrirá en aquel tiempo. Leamos el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Si vemos el contexto, no está hablando aún de la segunda venida de Cristo,
sino de la liberación del pueblo de Dios que ocurrirá en la sexta plaga. Después ocurre la segunda venida de Cristo. Por eso dice que cuando ocurra la liberación del pueblo de Dios, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no dice todos, sino dice muchos. Es decir, no todos van a resucitar aquí. Es una resurrección previa a la segunda venida de Cristo. La llamamos la resurrección especial. La pregunta es, ¿a quiénes se refiere? Debemos recordar algunos pasajes de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí se menciona claramente que aquellos que participaron en la muerte de Jesús resucitarán para verle venir en gloria. Eso fue lo que el mismo Jesús profetizó cuando estaba siendo juzgado por Anás y Caifás. Mateo capítulo 24, versículo 64 registra ese momento. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten ustedes que habla de que ellos resucitarán, pero van a resucitar para ver a Jesús viniendo en gloria. Su resurrección es una resurrección de condenación. Pero también dice que muchos justos resucitarán y se refiere a aquellos fieles que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Ellos van a resucitar para ver venir a Jesús en gloria. Esta es la resurrección especial. Y termina esta sección con una hermosa promesa para aquellos fieles hijos de Dios que enseñaron el mensaje de salvación a otros. Volvamos a Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es una descripción especial de los fieles hijos de Dios que disfrutarán al lado del Señor por siempre. Son aquellos que tuvieron el interés de entender el mensaje de Dios y de compartirlo con otros. Fueron sabios porque enseñaron a otros el camino de salvación. Ellos resplandecen ahora por la eternidad. Ellen G. White afirma lo siguiente: viviendo una vida de consagración y abnegación al hacer el bien a otros, podríais haber añadido estrellas y gemas a la corona que llevaréis en el cielo y habríais acumulado tesoros eternos inmarcesibles. Esto lo encontramos en una referencia en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1195. Entonces termina la explicación profética y el Señor ahora se dirige al profeta Daniel, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel recibe una orden de sellar el libro de Daniel, por lo que se infiere en el texto. No es todo el libro de Daniel, porque mucho de lo que se describe se entiende, sino que es en lo que tiene que ver con la profecía referente a los 2300 días o años. Esta porción estará sellada hasta el tiempo del fin. Ahora, al estudiar atentamente hemos llegado a la conclusión que al finalizar los 1260 años, el tiempo del fin comienza. Es decir, en el año 1798 es allí donde el conocimiento, la ciencia que está en el libro, llegará a estudiarse y comprenderse. Ellen G. White comenta lo siguiente: a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador
no pueden comprenderse, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Dice, entenderán los entendidos. Daniel 12:10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Libro Profetas y Reyes, página 402. Y tal cual como la profecía lo ha presentado alrededor de 1840, un hombre llamado Guillermo Miller comienza un movimiento que tiene como centro el estudio del libro de Daniel, que muchos llegaron entonces a comprender el mensaje que allí antes no había sido estudiado ni había sido analizado. Sigamos estudiando el libro de Daniel capítulo 12. La escena cambia ahora. El profeta Daniel ve un diálogo entre dos seres celestiales. Versículos 5 al 7. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Recuerde que esta profecía comienza en el capítulo 10, donde se nos dice que Daniel estaba a la orilla del río Hiddekel, es decir, el Tigris. Los dos personajes que ve allí el profeta son a Gabriel y Miguel, el ángel mensajero y el mismo Cristo. Entonces uno pregunta, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Esta pregunta está haciendo del poder que actuará en contra de la voluntad de Dios. El ángel pregunta sobre un tiempo profético. Entonces el versículo 7 registra el juramento que el mismo Miguel, es decir, el mismo Cristo hace, en que el tiempo de actuar de este poder tendrá un límite. Dice que el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo profético representa los 1260 días proféticos o años literales, que comenzaron el año 538, cuando al ser vencidos los ostrogodos le quedó el camino libre al obispo de Roma para ejercer autoridad civil y religiosa. Y este tiempo profético termina en 1798, cuando por orden de Napoleón, el general Luis Alejandro Berthier toma preso al Papa y destituye todos los estados papales. Pero el versículo 7 no termina allí, sigue diciendo: y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Es decir, este pueblo perseguido que fue disperso, después que el poder que lo persigue termine su actuar, entonces el pueblo será juntado. Esta es la obra del mensaje de los tres ángeles: llamar al pueblo de Dios a adorarle, a dejar a Babilonia y no ser partícipe de los males que describe el Apocalipsis que vendrá sobre el poder apóstata. Viene entonces el cierre del libro con algunos aspectos interesantes. Esto es los versículos 8 al 13. Vamos a mirar algunas cosas muy importantes. Número 1, en los versículos 8 y 9 dice: yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hay un diálogo entre Daniel y el ángel. Daniel manifiesta no entender en especial la profecía del tiempo. Por eso Daniel quería saber más sobre la profecía. Daniel no la podía entender, y el ángel, que se cree que es Miguel, un símbolo de Cristo,
le responde que esta profecía se entenderá en el tiempo del fin. En segundo lugar, muchos fieles hijos de Dios sufrirán a manos de sus perseguidores, pero ellos tienen un verdadero entendimiento de la salvación. Versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos perecerán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí se presenta un contraste interesante. Los hijos de Dios experimentarán la purificación obrada por el Espíritu Santo. Dios ha transformado su vida y entonces tendrán un verdadero entendimiento de la profecía y de la salvación que el Señor ofrece. Por otra parte, los impíos procederán conforme a su conducta impía y no entenderán. Dios le da a cada hombre facultades para que sean usadas para su servicio, pero en manos del enemigo son instrumentos de destrucción. Miremos el siguiente comentario. Pero cuando se entregan en manos del enemigo, aquellos a quienes Dios ha confiado capacidades se convierten en un poder para destruir. Cuando los hombres no hacen de Dios lo primero y lo último y lo mejor en todas las cosas, cuando no se entregan a Él para la realización de los propósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que, entregadas a Dios, podrían hacer gran bien. Bajo la dirección satánica hacen una mala obra con gran poder y destreza. Dios tenía el propósito de que ellos actuaran en un plano de acción elevado, que se compenetraran de los pensamientos de Dios y que así adquirieran una educación que los capacitaría para efectuar las obras de justicia. Pero no conocen nada de esa educación. Han quedado en la impotencia. Sus facultades no los conducen correctamente, pues están bajo el dominio del enemigo. Tomado del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1195. El contraste entre los que se salvan y los que se pierden es por su propia elección. En tercer lugar, allí es donde se introduce un nuevo tiempo profético, versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya vimos la profecía de Daniel de los 1260 días, su comienzo y su final. Pero lo que se describe en este versículo es una profecía más amplia, pero habla del mismo momento cuando este poder apóstata atenta contra el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces los 1290 días o años literales deben comenzarse unos 30 años antes. Lo que nos dice es que va desde el 508 a.C. hasta 1798. ¿Qué pasó en el año 508? En el año 508 después de Cristo, Clodoveo, rey de los francos, se hizo cristiano en el año 496. Se transformó en el único príncipe católico del mundo de aquel entonces. En el año 507 inició su campaña contra los visigodos, que estaban establecidos en Roma. Al vencerlos se considera como campeón y protector del catolicismo. Al año siguiente recibe las insignias imperiales, convirtiéndose como el nuevo emperador del occidente, y así se entendió. De esta manera allanó el camino para que el decreto de Justiniano entrara en rigor 30 años después. Así que este periodo profético de los 1290 días proféticos o años literales va desde el 508 hasta el año 1798. El segundo periodo profético que se introduce en este capítulo está en el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Notemos que el inicio de este periodo se relaciona con el inicio de los 1290 años, es decir, en el 508. Al extenderse y sumar el tiempo profético, llegamos al año 1843, cuando se comienza a experimentar el gran reavivamiento en el estudio de la segunda venida de Cristo. Este año 1843 concluye en la primavera del año 1844.
lo que algunos llegaron a entender que esta profecía concluye con la profecía de los 2300 días proféticos o años literales, que tiene su cumplimiento el 22 de octubre del año 1844. Es cuando Cristo comienza la obra de juicio en el cielo, es decir, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Un gran reavivamiento hubo, acompañado de un tremendo chasco, al confundir el evento, y después de este chasco es que surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces se cierra el mensaje del libro de Daniel con el versículo 13. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, tú vas a descansar con los fieles hijos de Dios, pero resucitarás y recibirás la herencia. Esta es la promesa que recibe el anciano profeta. No va a ver todo lo que la profecía señala, pero va a descansar con todos los justos de todas las edades a esperar la mañana de la resurrección, cuando Cristo, el gran príncipe, venga y dé la recompensa de la vida eterna. Apreciado amigo y hermano, esta promesa también es tuya. Hoy miles de fieles hijos de Dios, como los apóstoles, los reformadores, también descansan allí, como en el caso de mi madre, de mi tío Jorge y muchos fieles cristianos que descansan esperando la mañana gloriosa de la redención. La vida eterna es el regalo más importante que Dios nos puede dar. Por eso hoy acepta a Cristo y la vida eterna será una realidad para ti también. Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.